Estábamos por entrar a la historia de la criminología. Es muy interesante. Primero tenemos la era antigua, que es una época en la que en realidad no había criminología. Teníamos visiones del crimen, que es distinto. Pueden tomar la Biblia y en cada página van a ver crímenes de todo tipo. Y va a haber leyes. Y pueden tomar otros libros, pero pueden ver cómo se veía en la antigüedad el crimen. Básicamente todo nos lleva a que Dios es la causa de el crimen. Existe el arrepentimiento. Las confesiones de Agustín tienen unas cosas encantadoras. Al leerlo podemos ver ahí el arrepentimiento y aquí tenemos una frasecita que dice, ¿qué pecados realmente no pude yo cometer, yo que amé gratuitamente el crimen? Nos habla un poco de la visión que tenemos en esa época de el crimen. El crimen se cura con arrepentimiento, el crimen existe porque Dios da las condiciones por alguna causa desconocida para nosotros. Bien, eso dura muchos siglos. No vamos a entrar en la historia de la visión de la criminología de la época clásica griega o la época romana. Nos vamos a dar un gran salto, tampoco a las culturas orientales y todo eso, porque eso ya sería más bien un estudio del crimen más profundo y aquí lo que queremos dar es un contexto de por qué surgió la criminología ambiental. Entonces lo que decimos, el crimen está en el cielo, en la primera época. Lo que hace la época moderna, los clásicos de la criminología, Montesquieu, Beccaria, los enciclopedistas, es bajarlo a la tierra. Es un gran avance. No, el crimen no está en el cielo, el crimen está en la tierra. Y empiezan a hacer observaciones realmente brillantes. No tenían el contexto, son personas hipercreativas que tratan de entender un problema tan complejo sin tener herramientas para ello y ellos mismos generan las herramientas. Eh, Beccaria no, analiza las penas y empieza a ver cómo en aquella época eh, se le castigaba igual a un niño que a un adulto, igual a alguien que había tenido motivos que a alguien que no. Howard hace la geografía del dolor, donde sitúa en sus recorridos, pero podemos llamarle mapas, aunque no son propiamente mapas, pero hace una geografía del dolor al visualizar dónde están las prisiones y cómo se vive en ellas un sufrimiento a veces mucho mayor al sufrimiento que infirió el ofensor sobre la víctima. Montesquieu también hace distintas aportaciones y Benham hace el utilitarismo, funda el utilitarismo y nos muestra también algo que todavía hoy se utiliza, que es el panóptico, que es decir, bueno, en las cárceles, que son una reproducción de lo que vemos en la sociedad, podemos mostrar un ambiente mejor si la gente se autovigila. Entonces hace un diseño arquitectónico circular, como el que vemos en la pantalla, en el cuadro, donde hace que los prisioneros incluso vigilen a los prisioneros. Entonces dice, bueno, si todos se vigilan, vamos a disminuir los actos que no queremos ver de agresión, de violencia.
Después de todos ellos, viene la escuela cartográfica, que con recursos ya matemáticos empiezan a hacer mapas por primera vez del crimen. Ya no son los mapas de Howard, que son mapas de itinerarios más bien, y empiezan a encontrar cosas interesantes que Telet y Carey, que son matemáticos, comienzan a ver relación entre los crímenes a la propiedad y la educación. Aquí vemos, ¿no? La educación casi es el negativo de crímenes a la propiedad. En cambio, contra la persona siguen otro patrón. También por esa época salen las leyes de las estaciones, en la que se ve que en primavera hay más crímenes sexuales, en el invierno hay más crímenes patrimoniales, y en el verano las personas. Por, la gente sale más a la calle en épocas de calor y bueno, el chiste está en que esto se sigue observando hoy en México. Aquí tenemos una gráfica que hicimos al respecto y vemos que se siguen viendo estas leyes. Menos marcadamente porque la tecnología actual ha hecho que las diferencias entre las estaciones sean menores. También en el siglo XIX ocurren los estudios de John Snow epidemiológicos, donde logra mapear el cólera en Londres y relacionarlo con las fuentes de infección, generando un logro impresionante en la epidemiología, en la geografía y en las instituciones, porque logra que la iglesia asuma los principios científicos, el descubrimiento y declare una cuarentena, lo cual hace que deje de haber víctimas en esa pandemia. Hay un libro muy interesante, se llama de, El mapa fantasma, y ahí se puede ver esta historia muy interesante. Pero el crimen es también a veces epidemiológico, entonces los principios que se fueron dando en la epidemiología posteriormente de tres agentes, ¿no? Que es, hay un vector, un, alguien que recibe el virus, un residente y un ambiente. Eso también, ese principio también ocurre en la criminología ambiental. Entonces, una influencia importante. También tenemos influencias de la literatura policíaca, como habíamos dicho, en la criminalística sobre todo, aunque también en la criminología, y se relaciona mucho con los principios de la criminalística que se establecieron en el siglo XIX. Se dice que siempre hay 7 principios. El principio de uso, que me dice que un crimen siempre fue cometido con algo. Es decir, si yo deseo, soy un criminal y deseo que alguien se muera, no por desearlo se va a morir. Siempre se tiene que usar algo. Incluso en las situaciones más subjetivas, por ejemplo, alguien desea matar a alguien y entonces usa el estrés y lo comienza a estresar hasta que lo mata. ¿Qué ha ocurrido? Usó el acoso. Ujú. Siempre se usa algo. La producción es que eso que se usó genera un cambio en la víctima o en el objeto modificado por el crimen, porque no estamos hablando necesariamente de un homicidio. Puede ser un robo de una joya en un museo, o puede ser una pornografía infantil que deja la producción bits, bytes modificados. El intercambio se refiere a que en la producción
hubo un intercambio entre la materia, no necesariamente física, ¿no? En la materia del objeto del crimen y el objeto productor. Si es una persona, hubo un cambio en la piel, si alguien lo arcó, dejó marcas. Si es un robo, dejó huellas, es decir, dejó grasa el agente productor y se llevó polvo. La correspondencia significa que ese intercambio de materia va a coincidir en el agente productor y en el objeto. Si es físico, si son huellas van a embonar, si son hechos van a coincidir las fechas. La reconstrucción significa que puedo examinar todas estas correspondencias y saber cómo ocurrieron las cosas. El principio de probabilidad es que muy posiblemente, casi seguro, si las cosas al reconstruirlas corresponden en el intercambio de la producción del agente usado y el agente modificado, lo más probable es que ocurrió lo que estamos pensando. Y certeza, pues es estar seguros y llevarlo al plano jurídico. Bien, también tenemos la sociología criminal como una de nuestras fuentes y hay una persona muy importante que se llama Durkheim que nos permitió hacer muchas reflexiones que hoy sirven a la criminología. Durkheim estudió el suicidio en su libro del mismo nombre y ahí vio primero que las estadísticas nos van a dar cosas que no nos da la pura reflexión. Les pregunto, ¿el suicidio en qué época del año creen que ocurra con mayor frecuencia? En unos segundos, o párenle ahí. La mayoría de la gente va a decir que en invierno. Y cuando vemos tardes de invierno, que la gente parece gris, sobre todo quienes viven en lugares donde las estaciones son marcadas. En la Ciudad de México sí existen diferencias, pero no tantas. Pero imagínense un invierno ruso, pues es algo muy propiciante de suicidio según las apariencias. Bueno, Durkheim descubrió que no, que la primavera es cuando más suicidios ocurren. ¿Y cómo lo supo? Pues haciendo estadística. Si esa estadística se hace en México, también. A mí me ocurrió que un amigo muy querido se suicidó y estaba escribiendo justo un artículo sobre el suicidio y fue justo a la entrada de la primavera. Estaba haciendo justo unos mapas de eso y en México se verifica. La época más suicida es la primavera. Entonces aquí vemos por qué. Y bueno, es muy lógico. El planteamiento de la anomia, que es el concepto que acuña Durkheim, nos dice que nos lleva a pensar que las personas, cuando están muy tristes en, en la primavera, ven a las otras personas felices y como la tristeza es algo relativo, se multiplica esa tristeza. Realmente de la tristeza no se desprende el suicidio, es un proceso más complicado. Ideación, eh, tristeza, ideación, intento y suicidio. Estas son mm, herramientas muy importantes que nos dio el concepto de anomia, de que
Hay en una persona puede haber algo que no encaja con nosotros. También nos permite ver que en primavera, cuando creemos que todo encaja, quien está desencajado se desencaja más. Bueno, todos estos que vimos ahorita son teóricos realmente grandiosos. Pero viene una época de oscuridad liderada por Lombroso. No digo que Lombroso no haya sido una persona muy inteligente, pero desgraciadamente llegó a conclusiones erróneas que no supo o no le supieron criticar para que las modificara pronto. Entonces todo un siglo estuvo marcado por el oscurantismo del positivismo. El positivismo básicamente lo podemos en criminología eh, representar como la tendencia que considera que el crimen está en el criminal. El criminal es culpable del crimen. No es Dios, como pensaban en la antigüedad, no es el entorno, no es social, como lo habían visto los clásicos, ni es ni influencia del lugar. Hoy lo podemos ver. No, está el crimen en el criminal. Del positivismo se desprenden tres tendencias importantes que son la social, la jurídica y la médica. Lombroso tenía la médica eh, y otros dos colegas de él, Ferri la social y otro compañero de ellos lideró la jurídica. El positivismo jurídico todavía nos empaña un poco y el positivismo jurídico llega siempre a la conclusión de que el crimen está en el criminal. El concepto de peligrosidad es un concepto positivista. Y el problema de Lombroso es que recabó datos, cráneos, esqueletos, fotografías de personas, entrevistas, y vio que ciertos cráneos estaban más relacionados con el crimen. Pero aquí hay un problema porque todos estaban extraídos del mismo lugar, de la isla italiana donde venían gran cantidad de mafiosos. Pues entonces había un problema étnico que hacía que ahí todos tuvieran cráneos distintos, o sea, digo cráneos similares, era pues una etnia finalmente, y era una etnia que se dedicaba al crimen, entonces hubo ahí una falacia que los hizo llegar a conclusiones muy equivocadas, como que el cráneo, ciertos tipos de cráneos se relacionaban con criminales. Esto tuvo una influencia posterior muy terrible, como incluso modernamente, todavía a mediados del siglo XX en Estados Unidos las leyes de feos, así se llamaban, decía que cierto tipo de personas no debían entrar a establecimientos, todo eso, porque pues tenían un perfil criminal. Entonces el positivismo realmente, desde mi punto de vista, hizo un gran daño a la ciencia. En cuanto a criminología, estamos hablando, ¿no? Otros ramas de positivismo, pero en la criminología hizo un gran daño, retrasó las técnicas, retrasó la concepción de que el crimen es algo complejo, que no reside en el criminal, sino que reside también en la víctima y en el entorno. Hablando de la víctima, tenemos a Mendelssohn que a principios del siglo XX se preguntó, después de guerras y muchos sucesos dramáticos de la historia, por qué se borraba la víctima del crimen. Es decir, en realidad estaba haciendo una crítica al positivismo, no la planteó exactamente así, pero tuvo un movimiento muy importante y fundó la victimología y es a veces fácil confundirse lo que dijo. Él no dijo que la víctima también fuera culpable. Él lo que dijo es que la víctima se tenía que observar en un crimen.
La víctima formaba parte del crimen. Y entonces clasificó a las víctimas. Hay que tener mucho cuidado porque a veces en esta época se puede llegar a pensar que él quiso decir que la víctima era culpable. No, en la investigación tenemos que clasificar también a la víctima. Y hay víctimas propiciantes. Entonces, para entender completo el crimen, tenemos que ver si la víctima propició, que no es lo mismo de culpar a la víctima. Estamos viendo el proceso de investigación, no el proceso penal. La victimología clasifica a la víctima. Esta es una gráfica como las que habíamos visto de delincuentes, pero aquí de víctimas. Y vemos que las víctimas también tienen un perfil. ¿De qué nos sirve esto? En la prevención. Si sabemos que cierto tipo de personas son más susceptibles de que les ocurra algo, a esas personas podemos prevenirlas, podemos decir, toma esta medida de precaución o si sales tarde, una mujer que sale tarde de su trabajo, le podemos decir, si pasas por estos lugares, lleva tu celular prendido, en fin. Es muy importante no confundir con que aquí se le esté echando la culpa a la víctima. En la prevención se parte del supuesto de que hay perfiles que se pueden coincidir, un perfil criminal, un perfil espacial y un perfil victimal, pueden coincidir y hacer muy probable un delito. La víctima tiene todo el derecho de no cuidarse, porque la víctima no tiene culpa en el crimen, pero es necesario prevenirlo. Entonces la criminología aporta datos para entender por qué una víctima puede tener mayor probabilidad y también en la solución de casos podemos establecer para cierto tipo de criminales qué víctimas son favoritas y entender más la prevención. Recuerden no confundir con que la víctima sea culpable. Es una crítica a veces que se hace a la victimología que no es justa. No, la victimología no busca culpar a la víctima, busca identificarla, clasificarla para atenderla. Aquí vemos otros casos, ¿no? El adulto joven suele ser más víctima de cierto tipo de armas. El anciano es más susceptible de ser víctima de arma blanca. ¿Por qué? Porque el criminal dice, voy a matar a un anciano, no necesito una pistola, con un cuchillo o como la mata viejitas, basta con un gancho. Eh, en cambio, al enfrentamiento con un joven, pues se requiere más un arma de fuego, ¿no? Más de lo mismo. Una mujer es más fácil que sea víctima de un cuchillo también. Pasa más o menos lo mismo que el anciano, al ser identificada con una persona con menor fuerza por el criminal. No estoy diciendo que sea de menor fuerza, por el criminal. Entonces se arriesga menos, hace un proceso económico de mayor beneficio para él a menor costo. En cambio, hombres, pues tienden más a morir por armas largas, cortas pero más largas, y ametralladoras. Prácticamente no hay mujeres que sean víctimas de ametralladoras. Bien, eh, para el siguiente video veremos la escuela de Chicago. Empezaremos con la escuela de Chicago, lo cual implica que ya empezamos a aterrizar en lo que es el
la criminología ambiental.